Si la trigonometría te parece imposible y tenés un examen pronto, quédate, porque en menos de 5 minutos vas a entender lo realmente importante de este tema. Nada de memorizar a ciegas, vamos a ir directo al grano. ¿Ese examen de matemática ya te está quitando el sueño? Tranquilidad. La clave para aprobar no es repetir fórmulas de memoria hasta el cansancio. Lo que de verdad sirve es entender la base de forma lógica, paso a paso. Y eso es exactamente lo que vamos a construir hoy, desde cero. A ver, empecemos por el principio. ¿Para qué existe todo esto? La palabra trigonometría viene del griego y literalmente significa medición de triángulos. Su superpoder es ayudarnos a calcular distancias imposibles de medir a mano, relacionando lados y ángulos. Imagínate querer saber la altura de un faro, de una montaña o de un edificio entero sin tener que subirte a la punta con una cinta métrica. Para resolver esos problemas del mundo real, existe la trigonometría. Ahora, antes de sacar las herramientas pesadas, recordemos dónde vamos a trabajar. Todo esto ocurre adentro de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tiene un ángulo perfecto de 90 grados. Si ves esa famosa esquinita recta en tu hoja del examen, bingo, puedes aplicar todo lo que vamos a ver ahora. Ese ángulo de 90 grados es el requisito indispensable. Y para no confundirnos con las partes del triángulo en pleno examen, vamos a usar una imagen mental súper sencilla. El primer lado clave es la hipotenusa. Ojo acá, siempre es el lado más largo del triángulo. Imagínala simplemente como una escalera que está apoyada contra una pared. Así de directo, la hipotenusa es la escalera. Ahora bien, en los problemas siempre nos van a dar un ángulo específico que nos interesa investigar. El lado que está exactamente enfrente de ese ángulo se llama cateto opuesto. Y para hacerlo re fácil, imagínalo como la pared del edificio. Está lejos, ubicada completamente del otro lado de nuestro ángulo de interés. Finalmente nos queda el cateto adyacente. La palabra adyacente suena complicada, pero solo significa que está al lado. Es el lado que toca al ángulo, formando la base pero sin ser la escalera, o sea, es el piso. Si logras imaginarte la escalera, la pared que está enfrente y el piso debajo, ya tenés casi todo el tema dominado. Entonces, acá es donde entra el verdadero desafío. ¿Qué pasa si conocemos cuánto mide la escalera, pero necesitamos saber la altura exacta de la pared? Necesitamos una herramienta matemática que nos deje comparar esos lados específicos. Y justo de esa necesidad nacen los tres conceptos centrales de este tema. La primera gran herramienta se llama seno. Y antes de asustarnos con fórmulas raras, pensemos en la idea. El seno sirve única y exclusivamente para comparar la pared que está enfrente con la escalera. Es una conexión matemática directa entre esos dos elementos. Y ahora sí, la definición formal que vamos a usar. El seno, que vas a ver abreviado como sen, es igual al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Para poner un ejemplo clásico del libro, si la pared mide 3 y la escalera mide 5, el seno de ese ángulo sería simplemente 3 dividido 5. No tiene más misterio que eso. Pasemos a la segunda herramienta, el coseno. La lógica de funcionamiento es exactamente la misma, pero cambiamos los protagonistas. El coseno se encarga de medir la relación entre el piso y la escalera. Conecta ese lado que está tocando al ángulo con el lado más largo del triángulo. Si lo traducimos a su fórmula oficial, el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Fíjate cómo esta fórmula empareja el piso con la escalera. Siempre que necesites relacionar esos dos lados en un ejercicio, esta es la herramienta que tenés que elegir, sin dudarlo. Pero, ¿qué pasa si el problema ignora por completo a la escalera? Si de repente solo necesitamos comparar la altura de la pared con lo largo que es el piso, usamos la tangente. Esta herramienta descarta la hipotenusa de la ecuación y se concentra 100% en los dos catetos. Entonces, la fórmula de la tangente es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. Y con esta, ya tenés la última relación principal necesaria para conquistar absolutamente cualquier triángulo rectángulo que te pongan enfrente. Bien, la base teórica ya está. Pero lo que importa es cómo aplicamos esto cuando el reloj corre durante la prueba, ¿verdad? Vamos a pasar a la acción y resolver juntos un ejercicio clásico, paso a paso sin saltearnos absolutamente nada de la lógica. Imagínate este escenario súper típico. Te dan un triángulo con un ángulo de 30 grados. Te dicen que la hipotenusa mide 10 y te piden averiguar cuánto mide el cateto opuesto. El primerísimo paso es desarmar la información. Etiqueta qué ángulo tenés, cuál es el lado conocido y, sobre todo, cuál es tu incógnita. Con ese mapa mental súper claro, tomamos la decisión más importante.
Si los protagonistas de nuestro problema son el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿qué fórmula involucra esos dos lados? Si repasamos mentalmente nuestras tres opciones, salta a la vista que el seno es la única elección correcta. El paso que sigue es sustituir. Simplemente reemplazamos las palabras de la fórmula por los números específicos de nuestro ejercicio. En lugar de escribir la palabra ángulo, ponemos 30 grados, y en el lugar de la palabra hipotenusa, colocamos el número 10. Para terminar el cálculo matemático, necesitamos despejar la incógnita. Ese 10 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Si usamos la calculadora, el seno de 30 grados nos da 0.5. Y al multiplicar 10 por 0.5, el resultado final es exactamente 5. Así de rápido y fácil, encontramos el lado que faltaba. Ahora muchísima atención a esto porque acá es donde la mayoría pierde puntos en las pruebas. Un error súper común es asignar mal los catetos porque se confunden de ángulo focal. Pero el peligro más grande, el error que te arruina todo el examen, es usar la calculadora configurada en radianes en lugar de grados. Siempre, pero siempre, verifica que haya una letra D chiquita en la pantalla de tu calculadora antes de arrancar. Para no caer en esas trampas, te paso unos consejos de supervivencia cuando te enfrentes a esa hoja en blanco. Primero, busca el ángulo de 90 grados para ubicarte espacialmente. Segundo, con un lápiz, etiqueta suavemente quién es la escalera, quién es la pared y quién es el piso. Recién en el tercer paso vas a elegir la fórmula matemática. Esto te va a dar una estructura a prueba de balas. El mensaje central de toda esta explicación es que la trigonometría es, en el fondo, entender cómo se relacionan las piezas de un triángulo. Si logras visualizar esa conexión lógica entre la escalera, el piso y la pared, te prometo que la necesidad de memorizar fórmulas a lo loco desaparece por completo. Y esto nos deja con una idea final espectacular. Reglas tan sencillas como relacionar un piso y una pared nos permiten medir lo inalcanzable, desde edificios altísimos hasta la distancia a las estrellas. Si esta explicación te sirvió para dominar un tema que parecía imposible, suscríbete a Aula Abierta. La idea de este canal es ayudarte a probar matemática entendiendo los conceptos, no memorizándolos. Nos vemos en la próxima explicación.